en la presencia del campo magnético. Es decir, vamos a estudiar cómo interactúan las cargas con el campo magnético. Vamos a restringir la exposición solamente a campos magnéticos uniformes. Para esto, tomamos como, por casos, para entrar en detalle, entonces 7.3, fuerza magnética sobre cargas puntuales. Entonces, sea una carga cualquiera, puede ser un electrón, un protón o un ion, pero colocada en el interior de un campo magnético uniforme, es decir, de dirección y valor constante, como este. Y dijimos que lo separamos por casos. Caso 1, la carga que vamos a colocar dentro de un campo está en reposo respecto al campo. Como es un campo uniforme, dentro de ella una carga así en reposo. No hay interacción. La carga no recibe ninguna fuerza del imán del campo magnético. Como el campo magnético tampoco nota la presencia de una carga en el espacio donde está presente el campo. Sencillamente la fuerza de interacción o la fuerza magnética es nula. Cero. Un segundo caso. Caso 2. La carga Q se inyecta dentro de un campo uniforme paralelamente al campo, en este caso, por ejemplo, de igual sentido, si el campo es horizontal, la velocidad con que se le impulsa esta carga es también horizontal. Puede ser en el mismo sentido o sentido opuesto, eso no importa. ¿Ya? Aunque tiene velocidad esta carga, en el interior de un campo, igual no hay fuerza sobre la carga, no hay fuerza magnética. La fuerza magnética igual es nula. Quiere decir que el campo no nota que en su interior se mueve carga o la carga que se mueve dentro de un campo no experimenta fuerza alguna. Se mueve como si no hubiera campo magnético. ¿Sí? Antes de continuar, fue Lorentz el que estudió a estas fuerzas. Y precisamente el nombre de la fuerza magnética a veces se suele denominar con fuerza de Lorentz. ¿Ya? Seguimos, caso 3. Vamos a inyectar una partícula cargada, pero perpendicularmente al campo. Es decir, el ángulo que forma la velocidad con el campo es 90 grados. Estando en París, yo viajé con ácido mezclado con expresos y esto. Aquí hay campo magnético. A este chico. Perdón, aquí hay fuerza magnética y es máxima. A ver. La sustituta se llamaba Balú, A ver. el nombre de Abraham, y murió en una explosión. El reporte de Hagamos una cosa. esa noche identificaron a Billy Hitchcock. ¿Quiénes son esas personas? Por favor. Ya. No sé qué compañero o compañera tiene abierto su micrófono. ¿Se podría disminuir el volumen? Agradeceríamos, por favor. Mi mamá y yo fuimos a compras. Yo iba a esperarla afuera, pero me entretuve con un reportaje de un chico que se suicidó. Hola, hola. Pensé, ¿cómo puedes suicidarte en la tina de baño? No contesta, ingeniero. Ya. A ver. Ojalá que nos hagan caso, ¿ya? Retiramos al compañero o a la compañera.
Tiene abierto su micrófono, lo haríamos reducir el volumen. Ella luchó con ellos, así era y Ya. Caso 3, entonces, la velocidad es perpendicular al campo. Y aquí sí hay interacción y la fuerza es máxima. Este es el caso. Una carga, o aquí, o acá, en cualquier punto. Por ejemplo, esta. Es introducida esta carga con una velocidad, como se ve el campo entrando a la pizarra, es perpendicular. Experimento una fuerza que es la mayor y es perpendicular tanto a la velocidad como al campo y según regla mano derecha. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mano derecha, el índice debe coincidir con la velocidad, el dedo mayor con el campo y el pulgar nos indica la dirección que tiene la fuerza magnética. Pero esa propiedad se repite aquí, se repite en cualquier punto. Aquí, por ejemplo, la velocidad es vertical hacia arriba. El campo sigue entrando a la pizarra y con la regla mano derecha la fuerza también tiene esta dirección. O esta en este punto. Lo que se puede notar es que estas fuerzas están dirigidas, bueno, primero la trayectoria viene a resultar una circunferencia y la fuerza, su dirección, coinciden todas con el centro de giro. ¿Qué quiere decir? Que son radiales convergentes al centro de giro. En resumen, son fuerzas centrípetas. Toda fuerza magnética, por tanto, es una fuerza centrípeta dirigida al centro de giro. Si la rotación, bueno, en este caso contrarreloj, tiene un radio R, toda circunferencia tiene un radio R, aquí su centro, entonces todas las fuerzas apuntan hacia ese punto. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa fuerza máxima? Es proporcional al valor de la carga, es proporcional a la velocidad que tiene y es proporcional al campo magnético donde está presente. Y reitero, es máxima esa carga. Esa fuerza. Si la carga fuera de sentido negativo, por ejemplo, entonces lo único que cambiaría es el sentido de la fuerza introduciendo el signo de la carga. En lugar de ser hacia arriba, sería hacia abajo, lo que quiere decir que la trayectoria circular sería en el sentido reloj. Pero nada más que eso. Con un radio determinado seguiría esta trayectoria circular. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la fuerza magnética máxima que recibe una carga inyectada perpendicularmente es simplemente igual a la carga, a la velocidad y al campo. ¿Ya? Y como decíamos, es máxima. Como es un vector, su dirección, reiterando, se determina mediante regla mano derecha. En la siguiente página intentamos ampliar esta de la regla mano derecha. Entonces, para cargas negativas y para campos reducidos, es decir, a espacios pequeños, ¿no? Se presentan los siguientes casos. Antes de ir a citar, aquí está justamente la mano derecha. El dedo índice debe coincidir con la velocidad, el dedo mayor con el campo y el pulgar, perpendicular a ambas, apunta a la dirección de la fuerza magnética. Eso para cargas positivas. Si la carga fuera negativa, lo único que se hace es afectar ese signo negativo para la fuerza, resultando que la fuerza magnética, en lugar de ser hacia arriba, es hacia abajo. ¿Ya? Pero esa es la única diferencia. ¿Ya? Si el campo entonces está confinado en pequeños espacios, puede resultar que una carga positiva se desvíe
trazando una circunferencia, ¿no es cierto? Pero a partir de esta zona ya no hay campo. Por tanto, solamente lo que dijimos, describe una trayectoria circular, solamente es en la región donde hay campo. Pero como en esta parte hay campo, por tanto, describe una rama, un arco de circunferencia. Su centro puede estar por aquí, pero no completa este círculo completo, sino abandona este punto tangencialmente a la circunferencia. En este caso, por ejemplo, vertical hacia arriba. Y la fuerza sigue siendo centrípeta apuntando al centro de giro. Si la carga fuera negativa, lo mismo. Solamente que en lugar de moverse en sentido de reloj, ahora es, perdón, contra reloj, se mueve hacia el reloj. Desviándose, siguiendo una rama de una circunferencia, igual abandonar acá aproximadamente en dirección vertical. O puede ser que en el caso general esté más reducido todavía el espacio donde se mueve la carga. Entonces, podría ser que estemos en este punto. Entonces, sí, recorre apenas una pequeña rama de circunferencia. Luego, como acabó el campo, abandona, en este caso, tangencialmente, siguiendo esa trayectoria tangente a la circunferencia. ¿Con qué velocidad? Con la misma velocidad con que ingresó, porque no hay consumo de energía, no hay rozamiento. Si los hubiera, habría que tomar en cuenta. Y la trayectoria tampoco sería circular, sino sería una espiral, cada vez reduciendo el radio de giro para llegar al centro de giro. No ese es el caso. ¿Ya? Entonces, esta regla de la mano derecha que permanentemente vamos a practicar, asociadas, recuerden, al producto vectorial, ¿no? Nosotros, bueno, sabemos que hay muchas reglas. Sin embargo, esta es la más simple y que sigue también nuestro libro Serway. Por esa razón vamos a insistir en que practiquen esta regla de la mano derecha. ¿Ya? Cuesta un poco acomodar perpendicularmente la velocidad con el campo, pero ya hecho eso, la fuerza automáticamente es perpendicular a ambos. ¿Ya? Bien. Una de las aplicaciones, por ejemplo, que tiene esta desviación de partículas en el espacio es el famoso, ¿cómo se llama? Equipo de espectrómetro de masas. ¿Ya? Es un equipo que está instalado incluso en el campus junto al campus de la UPSA, en la avenida Paraguay, donde nuestra facultad de tecnología tiene justamente asentada la carrera de electromecánica. Allí hay un laboratorio de medio ambiente y cuenta con espectrómetro de masas, quien a partir de inyectar iones en una región, bajo este principio, observa que en esa región describe una trayectoria circular dependiendo de sus masas. Es una técnica para separar isótopos o determinar isótopos y de esa manera ir determinando elementos, sobre todo contaminantes. ¿Ya? Eso como referencia a este equipo, espectrómetro de masas. Hay otras, muchas aplicaciones. ¿Ya? Resumiendo, observamos que la trayectoria que una carga positiva o negativa, su trayectoria es circular y con velocidad uniforme, es decir, es un movimiento circular uniforme. ¿Ya? La fuerza magnética está dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia, por lo tanto es centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza magnética máxima carga por la velocidad por el campo es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, que tiene varias expresiones, por lo menos recordamos dos: la velocidad tangencial al cuadrado que tiene sobre el radio de giro, o también el radio de giro por la velocidad angular elevado al cuadrado. Dependiendo del problema, utilizaremos indistintamente la una o la otra para la aceleración centrípeta. Y m es la masa del ion, de la partícula cargada.
Si es electrón, la masa del electrón. Si es protón, la masa del protón. ¿Ya? Entonces, de esta manera concretamos la fuerza magnética para velocidades que se inyectan dentro de un campo perpendicularmente. El caso cuarto se refiere ya a una generalización de todo lo que se ha dicho hasta aquí. La velocidad de la carga forma un cierto ángulo con el campo. Ese ángulo, como se ha estudiado 90 grados perpendicular y 0 grados paralelo, por tanto está comprendido en este rango de 0 hasta 90 grados. ¿Ya? Puede ser 10 grados, puede ser 50 grados, 85 grados, cualquiera que esté dentro de este rango. Sea entonces un campo B uniforme coincidiendo con el eje Z horizontal hacia la derecha. La trayectoria que resulta después de aplicar las leyes de Newton, que no nos vamos a distraer en eso por ahora, es de una hélice. Avanza por tanto como un tornillo. Gira en un sentido y avanza. ¿Sí? Por tanto, el eje X se constituye en el eje de rotación y avanzando alrededor del eje X. Si el campo tiene esa dirección. Si el campo tuviera la dirección Y, sería una rotación, ¿no es cierto?, en torno al eje Y. ¿Sí? Ese es el resultado de movimiento de una carga cuando se lo inyecta ni paralelo ni perpendicularmente, sino en forma combinada. ¿Por qué digo combinada? La velocidad, como forma un cierto ángulo con el campo, con el X, quiere decir, se puede proyectar un componente paralelo al campo, como es B subparalelo, o se puede proyectar perpendicularmente B perpendicular. Cada una de ellas, por ejemplo, B paralelo será B sub 0 coseno de θ, en cambio este será B sub 0 por seno de θ, ya que la velocidad viene a ser la hipotenusa. Y si es el ángulo, depende si es cateto adyacente y el otro cateto opuesto. Por tanto, como esta velocidad es perpendicular al campo, esa es la velocidad que interviene para la fuerza magnética. Pero antes, la fuerza magnética resultante en este caso en forma general, partiendo de dos vectores, no es más que el producto vectorial para un vector como es la fuerza. ¿Ya? Entonces, este es el resultado general que descubrió Lorentz para la fuerza magnética. Producto vectorial de la velocidad por el campo y multiplicada por la carga da como resultado fuerza magnética. Su magnitud, su módulo, no es más que el desarrollo de eso. Fuerza magnética, la carga por la magnitud de la velocidad por el módulo del campo y por seno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Ya? Como se puede, a partir de aquí se entiende como en el caso 1, si la velocidad es 0, obviamente todo es 0. Si el ángulo θ es 0 o 180 grados, seno de ambos valores también es 0, así que 0 multiplicado por 0 también es 0. Los casos 1 y 2, por tanto, están contenidos en esta expresión general. Si quieren, en esta expresión general del producto vectorial. El caso 3 también, porque θ es 90 grados y seno de 90 grados es 1. Por tanto, la fuerza es máxima, la carga por la velocidad del campo simplemente. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión general para la fuerza magnética, cualquiera sea la dirección que hay entre, o el ángulo que hay entre campo y la velocidad. Y nuestra regla mano derecha tampoco es casual. Justamente la regla mano derecha sirve para determinar, no esquemáticamente, la dirección de un producto vectorial, donde el dedo mayor índice debe apuntar con el primer vector, dedo mayor con el segundo y el resultado con el pulgar. Así que todo encaja, ¿no?, a partir de aquí en adelante para la fuerza magnética. Su magnitud, su dirección, mediante regla mano derecha. Como está sugerido en este diagrama,
Para esa partícula entonces que sigue, esta trayectoria helicoidal, ¿no? Cada vuelta que da avanza, ¿no? Pero para el radio de giro y para el periodo, porque va a dar una vuelta, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, recordar que para la fuerza magnética solo interviene componente perpendicular de la velocidad. ¿Qué quiere decir? B por seno de teta justamente es componente perpendicular. Hay total coincidencia. ¿Ya? Sí, B perpendicular, B seno de teta. Y para componente paralelo, es decir, según el eje X, la partícula avanzará una distancia cualquiera D o X. Como no hay fuerza alguna en esta dirección, por tanto es la velocidad que tiene este componente B paralelo por el tiempo que transcurre. Es decir, B coseno de teta por el tiempo. Se puede determinar algunos otros valores más, como el paso, que es la distancia de una vuelta a la siguiente vuelta en el avance que tiene la partícula girando en torno al campo. En nuestro caso era en torno al eje X. En los ejemplos tomaremos ese tipo de problemas. ¿Ya? Ejemplo, un ciclotrón concebido para acelerar protones tiene un campo magnético de 0,45 teslas. En una región de radio, este es el ciclotrón, está conformado por dos Ds, con una separación muy estrecha en la parte central, ¿no es cierto? Media circunferencia y aquí media circunferencia. El campo es perpendicular a esa placa circular, ¿ya? De valor B, perpendicular. En esa separación se establece un campo eléctrico, una diferencia potencial, en este caso variable, es decir, que va cambiando con el tiempo. Es una corriente alterna y además de altísima frecuencia. ¿Ya? Entonces, en base a eso, con aquí se inyecta, por ejemplo, un electrón o un protón en la parte central del ciclotrón. Entonces, la primera partícula sale recorriendo una rama de circunferencia con una determinada velocidad. Llega aquí, como hay un campo, describe otra circunferencia de mayor radio. Llega aquí, describe cada vez circunferencias de mayor radio. Y así va avanzando en espiral, aumentando cada vez más y más su radio y su velocidad, de tal manera que al final emerge por una ventana, por una puerta de salida, con una enorme velocidad. Una velocidad que si bien no se iguala a la velocidad de la luz, pero son velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. ¿Ya? Por eso se llama acelerador de electrones o de protones, ¿no? Cualquier partícula ionizada uno puede acelerar con este tipo, con el ciclotrón, para que luego eh, teniendo partículas ionizadas con gran velocidad, pues hacerlos colisionar o para cualquier necesidad, rayos X, digamos, o también puede ser para lo que vamos a ver, bueno, lo que estaba como ejemplo en el caso anterior, una espectrómetro de masas o otros tipos de equipos que hay. Este tipo de equipos ya suenan en nuestra región, sobre todo con el ingreso de la energía nuclear, ¿no? Que por ahora se está trabajando intensamente en la ciudad de La Paz, pero que para Santa Cruz ya han llegado acelerados lineales que también cuentan con este tipo de dispositivos, ¿no? Pero fundamentalmente van a llegar ciclotrones ya a mayor escala para fines de aplicaciones, sobre todo en el campo de la salud, ¿no? El hospital oncológico o nuevo que se construya dispondrá o contará con este tipo de equipos. ¿Ya? Bien, yendo a la pregunta, el radio, por tanto, de ese ciclotrón es 1,2 metros. El campo presente perpendicular a las placas
de 0,45 teslas. Nos piden en el inciso A cuánto vale la frecuencia angular. Es decir, con qué velocidad angular está girando, ¿no es cierto? Todas estas partículas dando vueltas y vueltas. En el inciso B, con qué periodo, es decir, en qué tiempo da una vuelta. Y C, la velocidad máxima con que abandonan el ciclotrón como este. ¿Ya? En el caso de la fuerza centrípeta, para el caso del inciso A, ¿no? Para la frecuencia angular, hemos dicho que si la velocidad es perpendicular, la fuerza es máxima. La carga del protón es la misma que del electrón, solamente el signo cambiado. Entonces, la carga elemental por la velocidad y por el campo. Eso es igual a la fuerza centrípeta, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Esta velocidad es exactamente la misma que la que está acá, aunque está con otro tipo de letra, digamos, pero es la misma velocidad. Por tanto, simplificamos una velocidad. De aquí queda velocidad sobre el radio. Pero velocidad sobre el radio de giro, ¿qué es? Precisamente velocidad angular. O si gustan velocidad tangencial, es velocidad angular por el radio de giro. Aquí directamente tomando entonces, previa simplificación de una velocidad, omega siendo velocidad sobre el radio, entonces la masa pasamos al otro lado a dividir, la carga por el campo y la masa pasando a dividir. Esa es la velocidad angular o frecuencia angular. Aquí reemplazamos los datos, carga elemental, el campo y todo dividido entre la masa de un protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Todos están en unidades internacionales, resultando al final 43,1 megasadianes sobre segundo, que son las unidades de la frecuencia angular. En inciso B preguntan cuánto vale el periodo, el tiempo que dura una vuelta completa. Recuerden que omega, frecuencia angular, es 2pi sobre el periodo. De allí se ha despejado el periodo, por tanto, primero va a multiplicar omega y luego a omega lo mandamos a dividir al otro lado. ¿Ya? Como conocemos ya omega, son 0,45 microsegundos. Inciso C, tenemos la velocidad máxima adquirida por los protones. La velocidad siempre es para nosotros el radio por la frecuencia o velocidad angular. Entonces, el radio 1,2 por la frecuencia angular calculada, esta nos da 5,17 por 10 a la séptima metros sobre segundo. Es menor a la velocidad de la luz porque es 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, ¿no? Pero, como pueden ver, son datos muy altos. ¿Sí? Así es como se va calculando y aplicando la fuerza magnética para el movimiento de cargas puntuales, sobre todo cuando se inyectan con direcciones perpendiculares. Jóvenes, sus consultas o comentarios sobre este ejemplo. Bueno, si no hay, pasamos al siguiente ejemplo. Dice, un protón viaja con una velocidad de 3 megametros sobre segundo con un ángulo de 37 grados con respecto al campo magnético, uniforme de 0,30 teslas y que tiene la dirección Y positiva. Pregunta, ¿cuáles son las fuerzas sobre el protón, el radio de la órbita y C, el periodo de rotación y D, el paso, siendo la masa del protón conocida? Y la carga elemental, o sea, la carga del protón, que igual que la del electrón, solamente en coseno positivo. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, cuando no es 90 grados o 0 grados, la trayectoria es una hélice. ¿Ya? Primero, vamos calculando la fuerza magnética. El tamaño, carga por la velocidad, por el campo, seno de θ. Todos los datos. Todos son datos. Miren, la carga, la velocidad, el campo y también θ, entonces seno de 37 grados. Resulta 8,7 por 10 a la menos 14 newton.
dirá una fuerza muy pequeñita, pero para el protón eso no es muy pequeña fuerza, es una fuerza grande más bien. ¿Ya? Inciso B nos preguntan el radio de la órbita. De la relación de la fuerza de aquí, ¿no? Fíjense, fuerza magnética es masa por la aceleración centrípeta. Ahí está el radio y Q por seno de θ es la velocidad tangencial, perdón, la velocidad perpendicular. Entonces, de allí se ha despejado. ¿Ya? Habrá que revisar con más detenimiento esto, donde hemos hecho énfasis que la velocidad perpendicular es la que interviene para la fuerza magnética. Despejada el radio de esa relación, como todos son datos, se reemplaza 0,0628 metros o 6,28 centímetros. Inciso C, el periodo de rotación. Calculamos también omega. Sobre eso ya hemos discutido. E por V sobre la masa. Su valor reemplazando 2,87 por 10 a la séptima radianes sobre segundo. Inciso D, finalmente. Y el periodo de omega es fácil calcular. 2pi sobre omega da 2,2 aproximadamente 10 por 10 a la menos 7 segundos. Inciso D, el paso. Digamos que el paso se define como la distancia que de una vuelta a la siguiente vuelta. El avance. Pero, ¿qué tiempo transcurre en efectuar una vuelta completa? A eso llamamos periodo. Como ya hemos calculado, entonces el paso simplemente es la velocidad paralela al campo por el periodo. Si es reemplazado, resulta casi medio metro, ¿no? El avance de una vuelta a la siguiente vuelta. Así es como se trabaja con la fuerza magnética sobre cargas puntuales. Jóvenes, vamos a hacer un paréntesis porque eso me hace recuerdo que nuestro tiempo se está agotando. ¿Ya? De un par de minutos volvemos a ingresar con la misma invitación. ¿Sí? Por favor, un paréntesis. Hola. Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bien, Ya. ingeniero. De un momento entonces. Bien. En el siguiente subtítulo vamos a avanzar o revisar la fuerza magnética, pero sobre conductores rectos. Es decir, cables de cobre, de aluminio, no importa, pero que estén dentro de un campo y que sean rectas, de forma recta. Fuerza magnética sobre conductores rectos. Por supuesto que los conductores, si no transportan corriente, no pasa nada. Tienen que estar llevando corriente. Por ellas tienen que estar circulando corriente eléctrica. ¿Ya? Estudiamos también por casos. Caso 1, el conductor
recto es paralelo al campo. Miren, este conductor es recto y es paralelo al campo. Podría tener el mismo sentido que el campo, podría también la corriente circular hacia la izquierda, sentido opuesto. No importa, el resultado es lo mismo. No actúa ninguna fuerza. Este cable con corriente no recibe ninguna fuerza. No hay interacción. A esta altura no debe resultar raro eso porque ¿qué es la corriente? No es más que movimiento de cargas en el interior de un conductor. Entonces, el movimiento de las cargas debe ser también a lo largo del cable, es decir, paralelo al campo. El ángulo que forman, por tanto, es 0 grados o 180 grados, el seno de ambos ángulos es 0. La fuerza magnética, por esa razón, debe ser 0. Ya no nos sorprende. ¿Ya? Caso 2. El conductor ahora colocamos perpendicularmente al campo. ¿Sí? Allí también la fuerza magnética es máxima. Y lo vamos a observar en este diagrama. Espero que se note. Miren, tenemos un cable horizontal sobre una mesa. ¿Sí? Por ella circula una corriente I hacia la izquierda. ¿Sí? La longitud del cable que está dentro de un campo y ese campo es perpendicular al plano horizontal, vertical en este caso, ¿no? Esa longitud es L mayúscula. Puede ser 1 metro, 10 metros, no sé cuánto. Y la fuerza magnética es proporcional a la corriente que circula por el cable, es proporcional a la longitud del cable que está dentro del campo y es proporcional al valor del campo. Es decir, LI por B. Y su dirección lo mismo con la regla mano derecha. El único cambio que hay que hacer es que el dedo índice debe coincidir ahora ya no con la velocidad, sino con la intensidad de corriente. En este caso, por ejemplo, deben hacer coincidir su índice de la mano derecha horizontal hacia la izquierda. ¿Sí? Y el campo con el dedo mayor apuntando hacia arriba. Y el pulgar debe apuntar entrando perpendicularmente a la pizarra. En este caso, en plano perpendicular a la pizarra. ¿Ya? O sobre la mesa que estaba el cable, pero entrando a la pizarra. Así de sencillo se determina la fuerza magnética. Por el efecto de la fuerza magnética, si el cable es nomás liviano, va a ser jalado, ¿no es cierto?, en esa dirección hacia la pizarra, por tanto se desplazará un tanto. Si el campo tuviera una dirección, la fuerza magnética hacia arriba, entonces podría ser que se levante un poco, levite el alambre, ¿no? Contra la gravedad, si es suficiente la fuerza magnética contra el peso. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que saber aquí es cuánta corriente circula, qué longitud del cable está dentro del campo y cuánto vale el campo suficiente. Y decimos, es máxima esta fuerza. Para el caso 3, el cable forma cualquier ángulo, pero entre 0 y 90 grados. Y ese ángulo es el que forma la velocidad con el campo. Perdón, el cable con el campo. Y tenemos en este diagrama representado, por ejemplo, este cable horizontal, donde la corriente circula para este sistema de coordenadas hacia el eje X, ¿no? El campo que está en el plano de XY, por ejemplo, como este, forma un cierto ángulo con el cable, θ. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo que se hace es recurrir de nuevo a la experiencia, como en el caso de las cargas puntuales. La fuerza magnética es igual al producto vectorial
del vector L por el campo y multiplicada por la intensidad de corriente, ya que no es un vector. El vector L no es más que con una magnitud o un módulo igual al tamaño de la longitud del cable y su sentido y su dirección apunta en el mismo sentido en que circula la corriente, en este caso hacia la derecha, según la dirección X. ¿Ya? Apliquen la mano derecha y obtendrán que la fuerza perpendicular a ambos, la corriente y el campo, precisamente tiene la dirección perpendicular a ambos ejes, es decir, en este caso, según el eje Z. ¿Ya? Su desarrollo, es decir, de este producto vectorial, lo mismo es ILB por el seno del ángulo θ. Si es 30 grados, 0,5, ¿no? La fuerza máxima, la mitad. Si es 60 grados, será algo menor o algo más grande, y así va aumentando poco a poco a la medida en que el ángulo también se va aproximando a 90 grados, donde tiene este valor máximo. Obviamente, para 0, seno de 0 es 0 y todo se anula. Observen que en esta expresión también está contenida los casos 1 y 2. Paralelo y caso perpendicular. Por tanto, suficiente tener esto en la ayuda de memoria para la fuerza magnética. Y aquí también se la mano derecha como el desarrollo de un producto vectorial. Los problemas de este tipo son realmente los más simples con que vamos a toparnos. Reemplazo directo de los datos. ¿Ya? Por eso no nos vamos a entretener mucho en conductores de estos, pero a continuación tenemos fuerza magnética sobre conductores curvos. Fuerza magnética sobre conductores curvos. Para solamente dejar claramente establecido lo que vamos a decir, nuestro conductor curvo se encuentra en un plano perpendicular a la presencia del campo. Miren, el campo está ingresando a la pizarra y justamente el plano de la pantalla o de sus hojas viene a ser el plano perpendicular a este campo. Y en ese plano perpendicular dibujamos un conductor curvo, ¿sí? Transporta corriente, no importa cómo sea el cable, la corriente es la misma que si fuera recta también, recto también el cable. Lo que interesa tan solo es fijarnos en qué punto ingresa y en qué punto abandona el campo. No importa la forma del cable, no importa la longitud real del cable, lo que interesa es la distancia que hay desde el punto de ingreso al punto de salida. Esta distancia, es decir, este vector L, en su tamaño la distancia. Y la fuerza, por tanto, es para un conductor recto y por la longitud L y por el campo. Y según la regla de la mano derecha, perpendicular. Actúa en el punto medio. Yo dibujé un poco más arriba. Actúa en el punto medio la fuerza magnética. ¿Ya? Ese es el único error que hay aquí. Actúa esta fuerza en el punto medio de esa longitud. ¿Ya? Así que el problema de conductores curvos se ha reducido a problemas de conductores rectos, siempre y cuando que el campo sea uniforme. Si no es uniforme, no se cumple lo que dijimos. Para quienes tienen interés en el espacio, es un poco más complicado, pero solamente en el sentido de que ya se trabaja con varios componentes, ¿no? En este caso seguimos con el caso de campo uniforme. Se calcula el campo, la fuerza magnética para un elemento diferencial de longitud, como este chiquitito. ¿Ya? Y luego se aplica el determinante para calcular las fuerzas componente X, componente Y, componente Z. O si no, aplicando más teoría, integramos miembro a miembro, observando que la corriente es constante, puede salir fuera de la integral.
Y también el campo, cosa constante porque es un campo uniforme, sale fuera de la integral. Aquí lo que me falta es una integral. Justamente se está integrando miembro a miembro. O si no, borrar D y la fuerza total es el resultado de esa integral. Punto de ingreso, punto de salida. Pero en el espacio. ¿Ya? Pero esta integral es, como dijimos para el plano, simplemente la distancia que hay desde el punto de ingreso al punto de salida. Es decir, igual que para conductores rectos. Solamente que L' ya está en el espacio. ¿Ya? Que tendrá componente X, componente Y, componente Z. Pero nosotros vamos a restringir en esta materia para fines de claridad simplemente visual al caso de conductores curvos situados en un plano perpendicular al campo magnético. ¿Ya? Y siendo conductores rectos el resumen, así que no hay nada que añadir. ¿Ya? En esta primera parte, perdón, en la determinación de la fuerza magnética sobre conductores con corriente, se ha ejemplificado, por ejemplo, con este caso, un alambre que transporta una corriente de 2,4 amperes, ¿no? Un tramo recto del alambre tiene 0,75 metros. Y dice que yace a lo largo del eje X, dentro de un campo magnético de 1,6 teslas que apunta hacia el eje Z positivo. Si la corriente está circulando en la dirección X positivo, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre la sección del alambre? Miren, tan directo no podía ser. La fuerza magnética, la longitud, perdón, la corriente por la longitud, por el cable. Todos son datos, reemplazamos 288 newton. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Bueno, y su dirección dice que apunta hacia el eje menos Y. Apliquen la de la mano derecha y se convencerán de eso. El siguiente ejemplo, un alambre de masa por unidad de longitud 0,5 gramos sobre centímetro. ¿No es cierto? Alambres, cables, determinan su propiedad, indicando cuántos kilogramos o masa tiene por unidad de longitud, cada 10 metros, cada metro. Conduce una corriente de 2 amperes, por favor, corregimos 2 amperes, horizontal hacia el sur. Pregunta, ¿cuáles son la dirección y la magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este alambre hacia arriba, para hacerlo levitar el alambre, ¿no es cierto? Para esto y demás ejemplos, recomendamos tomar el siguiente sistema de referencia. Bueno, antes la fuerza magnética debe ser por lo menos igual para levantar el peso del cable, ¿no es cierto? Tiene que ser así, si no, no levantaría. Bien, entonces la fuerza magnética es I por L por el campo, debe ser igual al peso del alambre. Pero pasando L al otro lado a dividir, tenemos justamente la masa por unidad de longitud, que se lo ha asociado, por la gravedad y también la corriente mandamos al otro lado a dividir. Y nos dice que el valor del campo necesario es 0,245 teslas. ¿Hacia dónde? Aquí ya lo concluimos, yo apliqué mi regla mano derecha hacia el oeste. Pero, para que ustedes tengan una constancia de aquello, recomendamos, como estaba adelantando, un sistema de referencia como el siguiente. Por ejemplo, X saliendo de la pizarra, Y horizontal hacia la derecha y Z hacia arriba. ¿Ya? Vertical. Entonces, el punto cardinal este con el eje Y positivo, el oeste lo contrario con el eje Y negativo, el X positivo con sur y el X negativo con el norte. ¿Ya?
Y por supuesto, el eje Z nos marca hacia arriba, Z positivo, y hacia abajo Z negativo. En el sistema de coordenadas, como dice acá, el cable está colocado, horizontalmente y hacia el sur. Entonces, este verde representa el cable que está por donde está circulando una corriente, ¿no es cierto?, de 2 amperes hacia el sur, hacia el eje X positivo. También dibujamos el peso, la masa por la gravedad, que siempre la gravedad apunta hacia abajo, por tanto es vertical hacia abajo. Pero para levantar este peso dirigido hacia abajo, tiene que haber una fuerza en sentido opuesto, vertical hacia arriba. Este tiene que ser la fuerza magnética capaz de levantar a este alambre, capaz de hacerlo flotar siquiera. Ya. Entonces ya tienen la fuerza magnética, ya tienen la corriente, aplicamos la mano derecha. El índice con la corriente, el pulgar con la fuerza magnética y el dedo mayor, si hace un esfuerzo, por favor, indica horizontal hacia la izquierda. Como echándose la culpa, ustedes con el índice apúntense hacia ustedes, el dedo pulgar hacia arriba y el campo no le salió. A ver, la fuerza magnética hacia arriba, el dedo índice hacia nosotros, allá. Sale, ¿cómo sale el vector? Ve a derecha, ¿no? Hacia el este. ¿Han hecho? En ese momento me imagino que mi mano derecha estaría dañado. Es al revés, ¿no? ¿Coinciden? El dedo índice saliendo de la pizarra, el pulgar, que es la fuerza magnética, hacia arriba. Entonces el dedo mayor apunta horizontalmente hacia la derecha, hacia el este. Hay que cambiar hacia el este, no es el oeste. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Bien? Sí. Cambiamos esto, cambia hacia el este, no el oeste. El valor está bien, pero aquí está mal aplicada la regla mano derecha. Aquí también lo voy a cambiar, es hacia la derecha. ¿Ya? Por favor, ¿alguien me comentaba algo? ¿Se puede? ¿Quería consultar algo? ¿No? Entonces, fíjense cómo, no digo que es una disculpa, ¿no? Pero bueno, todos podemos equivocarnos, yo también me equivoqué, este es hacia la derecha. ¿Ya? Inmediatamente después de la clase lo corregiré. Y tenemos más ejemplos. En este caso se trata de un conductor curvo, miren, ingresa por aquí, da una vuelta circular, semicircular, y vuelve a salir. Entonces, si aplicamos el concepto de conductor curvo, este es el punto de ingreso y este es el punto de salida. A toda esa trayectoria debemos reemplazarle por este vector o por este cable recto de ingreso a salida. Es decir, este lo que está con verde precisamente. Y calcula la fuerza únicamente para este segmento verde. ¿Qué longitud tiene? 2 veces el radio, ya que dice que es una rama circular, entonces este es un diámetro. Solamente para eso, con la corriente que transporta, es decir, la corriente 2R por V, y aplicamos la regla mano derecha vertical hacia arriba. Esa es la forma de ir calculando, por tanto, fuerza magnética para conductores rectos, curvos. ¿Sí? Nuestro libro tiene muchos problemas, así que tendrán para distraerse. Lo que esta tarde hacemos para completar con la fuerza magnética es
734, fuerza magnética sobre espiras, o también llamada bucles. Son conductores o cables sellados. Pueden tener la forma circular, triangular, rectangular, no importa sellados. ¿Ya? Para resumir, estando circulando la misma corriente sobre cada uno de los lados, por ejemplo, sobre este lado, circula una corriente, tiene una determinada longitud, el campo ingresando a la pizarra, esta es la fuerza magnética, apliquen la regla mano derecha hacia arriba. Tiene un valor. Para el segmento inferior, la única diferencia es que la corriente en lugar de circular hacia la derecha, ahora circula hacia la izquierda. Aplicando la regla mano derecha, la fuerza magnética es hacia abajo. Vertical también. Pero de igual tamaño que la anterior. Por tanto, esta fuerza es cancelada por esta otra. Lo mismo para estos segmentos. Una fuerza es anulada, cancelada por otra fuerza. En realidad, la fuerza total, la fuerza resultante, por tanto, es 0. Esta conclusión sirve siempre y cuando el campo sea uniforme y también el conductor sea una espira, que tenga una vuelta completa de 2, 5, 10 vueltas, no importa que sea cesada. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la fuerza total, la fuerza resultante es 0, es nula. ¿Ya? ¿Qué interés puede tener una fuerza resultante 0? ¿No? Dirán, no sirve para nada, la fuerza es 0. Vamos a ver, ya para concluir la clase siguiente, uno de los efectos que tiene la fuerza, que es justamente momento de una fuerza, torque de una fuerza, con eso puede hacer rotar, por ejemplo, esta espira, y precisamente allí reside el fundamento mismo del motor eléctrico, de los generadores eléctricos. Por tanto, estamos por llegar a una de las aplicaciones más importantes que ha dado origen a la segunda revolución industrial, el motor eléctrico. ¿Ya? Ahí quedamos por esta tarde. Entonces, la siguiente clase, el día, a una semana, ¿no? De hoy, antes de nuestro, como hoy creo que tenemos examen, ¿sí? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces será un Sí, día antes, el ingeniero. miércoles, donde vamos a concluir el tema, poquito falta, pero también le daremos el tiempo necesario por si tuvieran ustedes algunas consultas de los temas anteriores, que es precisamente el contenido del primer examen que nos toca el siguiente viernes, ¿ya? Y las dudas no tienen que ser solamente en clases, pueden hacérmela cualquier rato, ¿no? En forma personal por WhatsApp o en forma colectiva, ¿no es cierto? Por el grupo, no hay ningún problema. Yo estaré siempre pendiente a cualquier hora sobre cualquier problema de nuestro contenido. Es decir, campo eléctrico, potencial eléctrico, no aplicación de la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Y finalmente el tema de corriente eléctrica, pero haciendo énfasis en la ley de Ohm, pero no tanto ley por ley, sino aplicando a circuitos de corriente continua. Es decir, combinado ya Ohm con las reglas de Kirchhoff, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Esa es la parte medular, digamos, del primer examen. ¿Ya? Entonces, para tiempo de preparar su práctico y con los plazos que ya están publicados en el Classroom, ¿no? Por favor, les agradeceré cumplir con el calendario que Classroom nos da y que no aparezcan ni prácticos ni exámenes fuera de lo que indica Classroom, porque es el primer tamiz que pone Classroom de a veces separar sus exámenes si no entregan fuera de
o sus prácticos fuera de plazos. Yo, por buena gente, más lo veo después de revisar los exámenes de todos aquellos que han entregado todo en el plazo debido, pero no siempre lo haré, digamos. Si estoy apurado puedo olvidarme o puedo no verlo, no estoy obligado. Pero por favor, lo facilitemos haciendo las cosas dentro del tiempo que tiene este sistema virtual que es con la ayuda o administrado por Classroom. ¿Ya? Entonces, con esa recomendación nos vemos cualquier dato, entre comillas, ¿no? Nos vemos mediante WhatsApp o mediante estos medios, cualquier dato. Encantado estaré intentando responder en la mejor forma que pueda. ¿Ya? Entonces, jóvenes, buenas tardes, hasta cualquier momento. Lo ingeniero. Ingeniero, Listo, gracias. ya. Gracias, ingeniero. Ya, chao, chao, chao. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Vale. Hasta cualquier dato.